Si estás en este mundo de la astrofotografía, posiblemente hayas visto imágenes parecidas a estas que tengo detrás, que son imágenes con colores diferentes, y hayas escuchado hablar de los filtros de banda estrecha, de la paleta de Hubble y de una serie de conceptos de los que precisamente vamos a hablar hoy en este vídeo. Vamos a hablar de la fotografía de banda estrecha, vamos a ver cómo hacerla, qué necesito para hacerla y sobre todo vamos a ver qué ventajas me aporta, ¿de acuerdo? Pues estás en Astronomies y comenzamos. Bueno, empezaremos diciendo que para hacer fotografía de banda estrecha no necesito ninguna cámara en concreto que sea especial ni nada. Puedo hacerlo con cualquier cámara, tanto con cámaras dedicadas astronómicas, blanco y negro o a color, o con las cámaras normales de sin espejo, las cámaras DSLR, cualquier cámara. Puedo hacer fotografía de banda estrecha. La diferencia principal entre usar una cámara o la otra es, como bien sabemos ya a estas alturas, es que nuestro sensor es diferente. La cámara monocromo utiliza todo el píxel para capturar la luz, mientras que las cámaras a color llevan delante lo que se conoce como la matriz de Bayer. Cada cámara lleva la suya, el fabricante te la especifica, en el que el píxel se divide en los tres colores principales que después van a conformar nuestra imagen, ¿de acuerdo? Para este tipo de cámaras utilizaremos filtros multibanda para las cámaras DSLR, etcétera, ¿de acuerdo? Y para las cámaras monocromo utilizaremos filtros monobanda. ¿Qué diferencia hay? Pues el espectro de luz que cada tipo de filtro nos permite ver, ¿vale? Para entender esto vamos a empezar por hablar del espectro de luz. ¿Qué es el espectro de luz? Pues el espectro de luz es la cantidad de luz que, por ejemplo, el ojo humano puede ver. Hay otros espectros. En el gráfico en esta imagen que os pongo podéis ver lo que es el espectro de luz y la banda en la que trabaja el ojo humano. Nuestro ojo trabaja, o la visión humana trabaja en un espectro que va entre los 380 nanómetros y los 700 y pico exactamente. Bueno, en la imagen se ve, ¿de acuerdo? Y dentro de este espectro se encuentran los gases que emiten o que capturan o que capturaremos, que conseguiremos aislar con nuestros filtros de banda estrecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo hago una fotografía de día o una fotografía de noche con cualquier cámara, estaré capturando, porque las cámaras simulan la visión del ojo humano, salvo aquellas que están dedicadas a un espectro concreto, que ya esas son científicas, ¿vale? Pero las normales nos capturan o intentan capturar lo que el espectro visible es capaz de enseñarnos para que nosotros veamos la imagen tal cual la veríamos, ¿de acuerdo? Pues con los filtros de banda estrecha lo que hacemos es aislar una franja de ese espectro y capturar solamente la luz emitida en esa franja, en ese espectro, ¿de acuerdo? Los multibanda capturan varias bandas, por ejemplo, la banda de H-alfa, la banda de sulfuro 2, la banda de oxígeno, ¿de acuerdo? Y los filtros que son para las cámaras en blanco y negro se hacen independientes, es decir, tendremos un filtro para la emisión de hidrógeno, un filtro para la emisión de oxígeno y un filtro para la emisión de sulfuro. Entonces son monobanda porque solo capturan una banda con cada uno de los filtros, ¿de acuerdo? El inconveniente de usar una cámara monocromo con filtros monobanda, pues que tenemos que trabajar igual que cuando trabajamos una imagen a color. Tenemos que hacer imágenes con los tres filtros, con los filtros de hidrógeno, con los filtros de sulfuro y con los filtros de oxígeno, mientras que con los multibanda y la cámara a color, en una imagen capturaríamos esos espectros que queremos, ¿de acuerdo? Esas bandas, limitaríamos esas bandas de emisión a las emisiones de gas que deseamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que hemos visto por encima qué tipo de filtros podemos usar para los diferentes tipos de cámara, vamos a hablar de las emisiones de gas que intentamos capturar. Mirad, en el espacio, cuando hacemos astrofotografía, existen emisiones de gas. La mayoritaria es la de hidrógeno alfa. Después tenemos emisiones de gas en el espectro del sulfuro y en el del oxígeno. Hay otras, como la del hidrógeno beta, pero ya empiezan a ser minoritarias, son menores. Pero también existen filtros para conseguir capturar esa emisión, ¿de acuerdo? Pues como os decía antes, cuando yo pongo un filtro de hidrógeno alfa, lo que hago es aislar el espectro visible
y solo capturar la franja de luz de la emisión del hidrógeno alfa, y así con los demás gases de emisión que tenemos en el espacio. ¿Qué ventajas me aporta principalmente hacer este tipo de fotografía? Pues que elimino sobre todo la contaminación lumínica. Más que la contaminación lumínica, elimino toda aquella luz que yo no deseo. Solo estoy capturando, como veis en el gráfico, solo estoy capturando la luz emitida en ese espectro que yo deseo. Después tendré que combinar estas imágenes para conseguir esas imágenes a color, ¿de acuerdo? Pero es la principal ventaja. Por ejemplo, yo utilizo mucho estos filtros de banda estrecha desde el patio trasero, dentro de un núcleo urbano. Dentro de un núcleo urbano, con filtros normales de a color o con los de luminancia, capturaríamos posiblemente mucha contaminación lumínica. De hecho, depende de la cantidad de contaminación lumínica, la fotografía sería totalmente inviable. Pero, sin embargo, utilizando filtros de banda estrecha, pues se consigue. De hecho, las fotos que veis detrás están hechas en núcleo urbano con filtros de banda estrecha, ¿de acuerdo? Y os pongo más ejemplos por aquí para que lo veáis. Entonces, esta es sobre todo la principal ventaja que yo encuentro con los filtros de banda estrecha, el poder hacer fotografía desde casa. Bueno, cuando hablamos de filtros de banda estrecha, debemos de saber que no todos funcionan en la misma banda. Los hay que funcionan en la banda de los 12 nanómetros, los hay que funcionan en la banda de los 7 nanómetros y los hay que funcionan en la banda de los 2,5 nanómetros, ¿de acuerdo? La principal diferencia que encuentro yo es la cantidad de luz que dejan pasar. Bueno, que la encuentro yo no, que es así. Cuanto menor sea su número, más limita la luz que entra de esa parte del espectro, es decir, más aísla ese espectro, y que son más caros, evidentemente. ¿Qué pasa cuando hablamos de que limita más la cantidad de luz que entra? Que, por ejemplo, los de 2,5 nanómetros están aconsejados para telescopios de focales muy veloces, por ejemplo, los de f2.5. ¿Por qué? Porque consigo menos luz con el de 2,5 que con el de 12 nanómetros, por ejemplo, es evidente. Pero tampoco debemos de volvernos locos, porque al final nosotros estamos aislando esa franja, esa señal en ese espectro, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sí que es cierto que conseguimos menos luz, estamos quitando mucha más contaminación lumínica o mucha más luz fuera de ese espectro que queremos aislar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos optar por dos opciones si nuestro telescopio no es un f2.5, perdón. Podemos o bien aumentar el ISO o la ganancia de la cámara o aumentar el tiempo de exposición. Pero nunca debemos hacerlo porque sí, es decir, debemos hacerlo si nos interesa o nos viene bien. ¿Por qué? Porque si aumentamos el ISO o la ganancia de nuestra cámara, posiblemente estemos disminuyendo el rango dinámico que tenemos de ella. Esto lo vemos en las tablas, os pongo aquí un ejemplo de la que utilizo yo, en las que el fabricante siempre te da la tabla ideal de la ganancia o del ISO de la cámara y te dice que a medida que lo vas aumentando, cómo afecta a tu rango dinámico, ¿de acuerdo? Porque al final no nos interesa perder mucho, entonces hay que buscar ese punto de compromiso, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tiempo de exposición, pues como bien sabemos, cuanto más tiempo de exposición hacemos, cuanto más largo es, más grano añadimos a la imagen. Es por la temperatura que alcanza el sensor. Cuanto más larga es la imagen, la fotografía que estamos haciendo, más se calienta y esto nos genera el ruido térmico tan famoso, ¿de acuerdo? Que en una cámara astrofotográfica dedicada podemos controlar con la temperatura. Aún así también nos afectaría porque aunque pongamos una temperatura, el mayor trabajo va a hacer que se caliente más, pero lo podemos controlar. Y con las cámaras que no tienen el control de temperatura, pues es un problema, sobre todo en verano, porque claro, en invierno podemos irnos con temperaturas bajas fuera y lo tendremos un poco controlado, pero aún así, como bien os digo, es el inconveniente de hacer imágenes de mucha duración. Entonces hay que buscar ese punto de compromiso en el que decidir si aumentar el tiempo de exposición o la ganancia de nuestra cámara o el ISO, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora que tenemos nuestras imágenes capturadas, y ahora me centro principalmente en las cámaras monocromo que han hecho
imágenes de una banda concreta de emisión y ahora tengo que combinarlas, se utilizan lo que se conocen las famosas paletas para la combinación de color. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos imágenes con colores normales, con la luminancia y los colores, lo que buscaremos es mostrar los colores verdaderos que tenemos en ese objeto, ¿vale? Pero cuando trabajamos con filtros de banda estrecha hay más margen a la creatividad o al gusto personal, lo podemos llamar como queramos, ¿de acuerdo? Pero combinando estas tres imágenes, las de hidrógeno, las de sulfuro y las de oxígeno, conseguiremos diferentes paletas de color que se llaman. La más famosa es la de la paleta de Hubble, que es el sulfuro, hidrógeno, oxígeno, en la que sustituye a los colores primarios de nuestra imagen, perdón. Entonces, el sulfuro sustituiría al principal color, al primer color, al rojo, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y después también podemos jugar con la cantidad de aportación que hacemos de cada uno de los canales, ¿vale? Sobre este tema de cómo combinar imágenes de banda estrecha, haré un vídeo en concreto porque es más amplio y aquí explicarlo aquí así sin que se vea en el ordenador es más complicado, ¿vale? Pero haré un vídeo en concreto enseñándoos cómo podemos combinar imágenes de banda estrecha, ¿vale? Bueno, y también deciros que cuando hagamos fotografía de banda estrecha, debemos de tener en cuenta el objeto que vamos a fotografiar, ¿de acuerdo? No todos los objetos de cielo profundo o del espacio emiten los tres gases, ¿de acuerdo? El gas principal o el predominante, como dijimos, es el hidrógeno alfa. Casi todos los objetos emiten el hidrógeno alfa, pero entonces debemos de tener en cuenta, en función del objeto que vayamos a fotografiar, qué gas está emitiendo ese objeto, porque podemos pasarnos una noche entera haciendo fotografías con el filtro de sulfuro y cuando después vamos y montamos esa imagen vemos que tenemos o muy poca señal o ninguna. ¿Por qué? Porque ese objeto no emitía en esa franja, en ese espectro de luz, ¿de acuerdo? Entonces es importante, antes de fotografiar o de planificar la sesión, saber qué gases se emiten y qué nos interesa de ella. Para ello podemos ver que las diferentes nebulosas, las de emisión, las de reflexión, las galaxias, por ejemplo, aunque hacemos galaxias, emiten en hidrógeno alfa, ¿de acuerdo? Tienen puntos de hidrógeno alfa que cuando se combinan quedan muy bien porque vemos esos puntos de nacimiento de estrellas que es donde predomina el hidrógeno alfa, ¿vale? Entonces, el consejo principal que os daría es ese. Antes de iniciar una sesión, vamos a ver en qué gases emite ese objeto para no malgastar el tiempo y después darnos cuenta que no hemos hecho nada. Y por mi parte, pues nada más, es un vídeo cortito hablando un poquito de banda estrecha, es como una introducción. En futuros vídeos iremos viendo procesados de imágenes, que estoy preparando un vídeo de procesar imágenes de banda estrecha, y también haré uno en concreto que me parece muy interesante sobre la combinación o cómo combinar nuestras imágenes de banda estrecha, ¿de acuerdo? Pues nada más, hasta aquí este vídeo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí si has llegado, y ya sabes, si quieres ayudar al canal o para que sigamos creciendo y que le va muy bien al algoritmo, pues un comentario, un like, suscríbete si te interesa y quieres seguir viendo mis vídeos y nada más. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.